Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material de origen que es, cuanto menos, peculiar. Un poco sí. No es un informe, ni un libro, ni un artículo en concreto. Es una captura de pantalla de una página de Patreon. Y lo fascinante es que, a primera vista, parece un cajón desastre digital. Un mosaico de ideas que no tienen ninguna conexión. Es un collage perfecto de la mente moderna, ¿verdad? Sí. Tienes en una esquina un titular muy serio sobre política internacional española. Justo al lado, una predicción increíblemente específica, súper audaz, sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y si sigues bajando, te encuentras con un misterio cósmico, una reflexión teológica que nos lleva al antiguo Egipto. Y para rematar, pues varias composiciones artísticas con títulos muy sugerentes. Es como asomarse al historial de navegación de alguien. Totalmente, pero todo condensado en una sola imagen. Justo. Y por eso nuestro objetivo hoy no es solo analizar cada pieza por separado. Yo creo que hay que intentar responder a una pregunta más grande. Ajá. O sea, ¿qué nos dice este conjunto tan ecléctico? ¿Hay de verdad un hilo conductor en toda esta amalgama? ¿O es simplemente un reflejo del caos informativo en el que vivimos? Yo creo que ese es precisamente el punto. Este tipo de collage es increíblemente representativo de cómo consumimos contenido hoy en día. Sí. Pasamos de un tema trascendental a uno mundano en un solo movimiento de pulgar. Así que este análisis será un ejercicio para entender cómo se conectan, o no, las grandes preguntas sobre el futuro, nuestro presente político ¿Los misterios del universo? y la expresión artística. Todo en nuestro entorno digital. Es un pequeño mapa, ¿no?, de nuestras ansiedades y curiosidades colectivas. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el elemento más anclado en la actualidad, el que da nombre a la propia URL de la página. Vale. El titular es muy contundente. El aislamiento internacional de Sánchez se agudiza tras quedar al margen de las decisiones relevantes sobre Ucrania. Uf. Ni siquiera necesitamos leer el artículo para que este titular ya nos esté contando una historia muy, muy concreta. Y es una historia muy poderosa, construida a través de un lenguaje que está, cuidadosamente seleccionado. Fíjate en los términos que usa. Sí, las palabras que elige. Exacto. Aislamiento, se agudiza, quedar al margen, son palabras que evocan imágenes de exclusión, de pérdida de influencia, de debilidad. Claro. No dice no participó o no fue incluido, que sería más neutro. Dice quedó al margen, lo que implica una acción pasiva, como si las decisiones importantes ocurrieran en una sala a la que el sujeto del titular ni siquiera fue invitado. Perdona que te interrumpa, pero ¿no podría ser simplemente una descripción objetiva? O sea, si un líder no fue invitado a una reunión clave, ¿no quedó al margen de forma literal? ¿Dónde está la línea entre describir y, como dices, construir una historia? Es que esa es la clave, que la línea es muy fina y a menudo invisible para quien lee deprisa. Por supuesto que puede tener una base en un hecho objetivo, pero la elección de esas palabras frente a otras posibles como no asistió o se ausentó, ¿O España optó por otra vía? por ejemplo, esa elección es lo que construye la narrativa de la irrelevancia. El periodismo siempre elige, no hay lenguaje neutro, y esa elección crea el marco interpretativo antes de que leas la primera línea del texto. Ya. Es lo que en comunicación se llama encuadre o framing. La noticia no es solo el hecho, sino cómo se empaqueta. Entiendo. El titular no solo informa, sino que te da la conclusión antes de empezar. Te dice cómo debes sentirte al respecto, preocupado por una supuesta pérdida de peso internacional. Precisamente. Y ese encuadre, esa percepción que se crea en el lector de forma inmediata, es a menudo más influyente y duradera que los matices y los datos que pueda contener el artículo. Un artículo que, seamos sinceros, la mayoría de la gente no llegará a leer completo. Exacto. El titular es el mensaje. Vale, pues estamos inmersos en la geopolítica del presente, en las complejidades de la política española, y justo cuando estás asimilando eso, miras 2 centímetros a la derecha en la página y ¡pum! Te encuentras con una frase que es todo lo contrario. Se acabó la sutileza. Se acabaron las interpretaciones y la sutileza, sí. Es una afirmación rotunda. Wired dice que Quen de Alibaba dominará la IA en 2026. El contraste es brutal.
De la ambigüedad y la interpretación de la política pasamos a una afirmación que se presenta como casi un hecho científico, una profecía tecnológica. Totalmente. Analicemos sus partes. Primero, la fuente. Wired dice, se apela a una autoridad reconocida en el mundo tecnológico. Claro, no lo dice cualquiera. Segundo, el actor, Quen de Alibaba. Se identifica al protagonista, una gran corporación china, lo que inmediatamente activa la narrativa de la competición geopolítica. Y tercero, la acción y el plazo. Dominará la IA en 2026. No dice será importante o competirá. No. Dice dominará. Y no en el futuro, sino en una fecha concreta y muy, muy cercana. Vale, entiendo la narrativa de la carrera tecnológica, pero seamos un poco escépticos. ¿Dominará la IA en 2026? A mí me suena increíblemente audaz. En el mundo de la tecnología, 2 años es una eternidad. Una eternidad. Hemos oído muchas predicciones así que luego no se han cumplido. ¿No es esto más hype que un análisis serio? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que probablemente sean ambas cosas. Por supuesto que hay un componente de hype, Claro. pero lo fascinante es por qué se genera ese hype. Esta afirmación se inscribe directamente en la narrativa de la carrera de la inteligencia artificial, una competición global entre potencias, principalmente Estados Unidos y China. Que una revista influyente como Wired señale a una IA china como la futura dominadora es una declaración muy potente en esa guerra de narrativas. Alimenta la percepción de que el centro de gravedad tecnológico podría estar desplazándose hacia Oriente. O sea que la propia predicción, sea acertada o no, ya forma parte de la competición. Es como una jugada en el tablero. Exacto. Modela la percepción de los inversores, atrae talento, influye en las políticas gubernamentales. Es una profecía que, en cierto modo, busca autocumplirse. Qué bueno. Y si volvemos a nuestro collage, mira qué interesante. En la misma pantalla tenemos una narrativa sobre un posible aislamiento político de España en Europa y justo al lado otra sobre el inminente dominio tecnológico de China a nivel mundial. Es verdad, no lo había visto así. Una habla de perder influencia en el presente, la otra de ganar un poder absoluto en el futuro inmediato. Y conviven en el mismo espacio visual, compitiendo por nuestra atención y modelando nuestra percepción de dónde está el poder y hacia dónde se mueve el mundo. Sí. Y la pregunta que esto suscita es, ¿cómo procesamos estas dos informaciones tan dispares que ocurren en escalas tan diferentes? Una nos habla de nuestro presente más local, la otra de un futuro global que supuestamente lo cambiará todo. Es un ejercicio mental agotador. Espera, porque si ese salto fue grande, el siguiente nos saca directamente del planeta. Literalmente. Acabamos de saltar de una guerra en Europa y una carrera de IA a neutrinos de una estrella devorada por un agujero negro. El cambio de escala es mareante. Me cuesta conectar esto con lo anterior. Y es que esa es precisamente la conexión, la falta de conexión. O mejor dicho, el vértigo que produce esa desconexión. Ajá. Este tipo de noticias, como la que titula La extraña señal desde el espacio profundo que intriga a los astrónomos, nos obliga a hacer un zoom out mental tan radical que relativiza todo lo demás. Es un recordatorio de humildad cósmica en medio de nuestras batallas terrenales. Y el pequeño texto que lo acompaña lo hace aún más intrigante. Dice que los científicos creen haber detectado neutrinos de una estrella desgarrada por la gravedad, pero añade que algo en la señal resulta anómalo o inesperado. Exacto. No es un descubrimiento cerrado, es un misterio abierto. Y ahí está la belleza. Es un cambio fundamental en la naturaleza de la información que estamos consumiendo. La noticia sobre la IA era una afirmación categórica. Esto ocurrirá. Sí. La noticia política era una interpretación enmarcada. Esto está ocurriendo de esta manera. Pero esta noticia cósmica es una pregunta pura y abierta. ¿Qué demonios es esto que estamos viendo? Claro. Representa la frontera del conocimiento, la humildad de la ciencia frente a lo desconocido. No tenemos la respuesta, y eso es precisamente lo que lo hace tan cautivador. Es como un respiro de las certezas y los conflictos terrenales. Nadie se va a pelear por la interpretación de un neutrino anómalo. No, Simplemente nos asombra a todos. totalmente. Nos conecta con una escala de tiempo y de espacio que empequeñece todo lo demás. Los debates políticos que nos parecen tan urgentes, la carrera tecnológica que definirá los próximos 5 años. Todo eso se vuelve casi trivial. Pues sí,
trivial cuando lo comparas con una señal que ha viajado durante millones de años desde una galaxia lejana para contarnos un evento de una violencia cósmica que no podemos ni imaginar. Nos recuerda que somos una pequeña parte de algo inmensamente más grande y misterioso. Vale, hemos pasado de Madrid a China y de ahí al borde de un agujero negro. Volvamos a la página, porque en una sección de publicaciones populares, la primera nos lleva a un lugar completamente diferente. Sí, casi en la dirección opuesta al espacio exterior. Totalmente. El título es El verdadero nombre de Dios. Y la imagen es el tetragramatón hebreo, las 4 letras del nombre de Yahweh. Este es otro giro de 180 grados. Ahora estamos en el terreno de la teología, la historia antigua, la búsqueda de significado trascendental. Hemos pasado del qué y el cómo al por qué fundamental. La descripción nos sitúa. FF, el siglo X a.C., bajo los faraones de la dinastía 18, los egipcios tenían un problema recurrente. Vamos, que nos transporta a hace más de 3.000 años. Turo D. Uno de los posts más populares sea sobre una pregunta que tiene 3.000 años. Ya. Dice mucho de nosotros, ¿no? Que al final seguimos buscando en Patreon las mismas cosas que se preguntaban los escribas en el desierto. Es una observación brillante. Creo que esto toca una fibra muy profunda. Si la política gestiona el poder, la tecnología busca el control sobre el futuro y la ciencia explora el universo físico, la religión y la teología intentan responder a las preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? La búsqueda del verdadero nombre de Dios es una metáfora potentísima de la búsqueda de la verdad última. De una esencia que dé sentido a todo lo demás. Justo, es el contrapunto perfecto a todo lo que hemos visto. No busca una solución tecnológica ni un descubrimiento empírico. Es una búsqueda de significado a través de la fe, la historia, la interpretación de textos sagrados. Exactamente. Y su popularidad en una página como esta sugiere que, a pesar de todos nuestros avances, la necesidad humana de encontrar respuestas a estas preguntas perennes sigue intacta. Totalmente. Es la constatación de que la curiosidad humana no solo se dirige hacia afuera, hacia el cosmos, o hacia adelante, hacia el futuro tecnológico, también va hacia adentro y hacia atrás. Hacia nuestros orígenes y las raíces de nuestro pensamiento. Eso es. Buscamos tanto la última actualización de un modelo de IA como el significado de un texto de hace 3 milenios. Y para completar este collage tenemos la última capa, el arte. La página muestra varias otras publicaciones que parecen ser obras musicales o artísticas, y los títulos son muy evocadores. Sí. Tenemos Godboy TM Abracadabra, Duda and Code One TM Vida Prohibida y Delator TM Un Deshielo. Me llama la atención el símbolo de marca registrada, el TM, junto a los nombres. Sí, ese pequeño detalle añade una capa de comentario sobre la comercialización del arte, ¿no? Y la creación de una marca personal, incluso en el ámbito creativo. Pero bueno, centrémonos en los títulos. Son como pequeños poemas. Totalmente. Y entre toda esta información tan densa, de repente, estos títulos. Abracadabra, Vida Prohibida, Un Deshielo. Parecen la banda sonora emocional de todo lo demás que hemos estado discutiendo. Has usado la expresión perfecta, la banda sonora emocional. Si la política, la tecnología, la ciencia y la teología son distintas formas de analizar y comprender el mundo, el arte es la forma de procesarlo, de sentirlo y de expresarlo. No busca dar una respuesta definitiva como la ciencia, ni una directriz como la política, ni una verdad revelada como la teología. El arte captura la emoción, la duda, la atmósfera de una época. Y los títulos en sí mismos parecen resonar con los otros temas. Abracadabra es la palabra mágica, la creación a través del lenguaje. Eso conecta directamente con la idea del nombre de Dios como una palabra de poder. Sin duda. Y Vida Prohibida nos habla del tabú, del oculto, de las reglas sociales y sus transgresiones, un tema que la política y la religión a menudo delimitan. Claro. Mientras que Un Deshielo sugiere cambio, revelación, el final de una era de frialdad o estancamiento. Que podría aplicarse tanto a una situación política como a un avance científico que derrite viejas creencias. O incluso a una transformación personal. Exacto. Entonces, estas piezas artísticas actúan como un espejo emocional de las tensiones y las maravillas que presentan los otros fragmentos. Son la respuesta subjetiva, la respuesta humana a las grandes preguntas objetivas que nos planteamos. Eso es. Son el eco.
No explican el mundo, sino que expresan lo que se siente al vivir en él. Y en este collage funcionan como el pegamento emocional que une piezas aparentemente inconexas. Es una síntesis muy potente. En esta única página hemos hecho un viaje increíble. Hemos empezado en lo que podría ser el Congreso de los Diputados en Madrid, discutiendo sobre geopolítica. Y ahí hemos saltado a los laboratorios de IA en China, hemos viajado a los confines del universo observable y hemos retrocedido 3000 años para hablar de teología en el Antiguo Egipto. Casi nada. Y hemos acabado escuchando la banda sonora de todo ello. Al final, lo que parecía una colección aleatoria de temas, pues resulta no serlo tanto. Es un retrato bastante fiel de la complejidad del mundo contemporáneo y de las múltiples facetas de la curiosidad humana. Sí. Nos preocupamos por el poder y nuestra posición en el mundo. Nos fascina y aterra el futuro que estamos construyendo. Nos asombra el universo del que formamos parte y en el fondo seguimos buscando un significado más profundo a nuestra existencia. Después de esta conversación me da la sensación de que el hilo conductor no es un tema concreto, sino la propia mente humana intentando dar sentido a todo a la vez. A todo. Con todas las herramientas que tiene a su alcance. Yo creo que has dado en el clavo. La verdadera habilidad en esta era de la información no es solo tener acceso a los datos, que ya lo tenemos de forma abrumadora. La habilidad clave es ser capaces de construir un significado a partir de su yuxtaposición, a menudo caótica. Se trata de sintetizar, de ver los patrones. Exacto. Esta página, con su mezcla de lo urgente, lo futurista, lo eterno y lo abstracto, es un microcosmos perfecto de ese desafío diario al que nos enfrentamos todos. Es un entrenamiento para conectar los puntos. Pues, para terminar, dejamos una idea en el aire, una reflexión para quien nos escucha. Si se observara el historial de navegación o el feed de noticias de cualquier persona durante un solo día, ¿qué colección de temas aparentemente inconexos se encontraría? Buena pregunta. ¿Y qué historia inesperada podría contar ese mosaico sobre nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas y nuestras contradicciones en este preciso momento histórico?